En este video vamos a hablar sobre la organización del sistema nervioso. El sistema nervioso junto con el sistema endocrino es el encargado de controlar todos aquellos procesos fisiológicos de nuestro organismo. El sistema nervioso está compuesto por células especializadas llamadas neuronas. Estas, como se ve representado en la imagen, tienen una función de recibir aquellos estímulos sensitivos, de transmitirnos hacia unos centros neuronales en donde va a ser procesada esta información. Y las neuronas también son las encargadas de transmitir información nerviosa a los órganos efectores como los músculos y las glándulas. Podemos dividir el sistema nervioso principalmente en dos, lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sin embargo, el sistema nervioso autónomo se distribuye en todo el sistema nervioso, tanto central como periférico. El sistema nervioso central está constituido por estructuras como el encéfalo y la médula espinal. Estos son los principales centros en donde ocurre todo ese procesamiento e integración de la información nerviosa. El encéfalo y la médula espinal están cubiertos por unas membranas, las llamadas meninges, y además de eso están protegidos por lo que son los huesos del cráneo y la columna vertebral. El sistema nervioso periférico, en cambio, está constituido por aquellos nervios craneanos y espinales y sus ganglios asociados. Es decir, que el sistema nervioso periférico lo constituyen haces de fibras nerviosas o axones neuronales, los cuales van a conducir información hacia el sistema nervioso central o desde el sistema nervioso central hacia estructuras como por ejemplo los músculos para dar origen al movimiento. Bueno, con respecto al sistema nervioso autónomo, este va a ser el encargado de proporcionar inervación a estructuras involuntarias como el corazón, el músculo liso y las glándulas del cuerpo. Como había dicho, lo podemos encontrar tanto en el sistema nervioso central como periférico, y podemos dividir el sistema nervioso autónomo en dos: el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático, constituidos ambos por fibras nerviosas aferentes y eferentes. En pocas palabras, el sistema nervioso autónomo simpático lo que hace es proporcionar una preparación al cuerpo para una emergencia. Y un típico ejemplo es el aumento de la frecuencia cardíaca cuando estamos frente a situaciones que nos generen angustia o miedo. Pero el sistema nervioso parasimpático es todo lo contrario. Las actividades de este sistema están dirigidas a conservar y a restablecer la energía. Entonces, si el sistema nervioso simpático se encargaba de aumentar la frecuencia cardíaca, el sistema nervioso parasimpático se encarga de ralentizar esta frecuencia. Aquí podemos ver representado lo que es el encéfalo, constituido por estructuras como por ejemplo el cerebro, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal, con sus distintas porciones: cervical, torácica, lumbar, y sacra y coxígea. Y acá pues podemos ver estructuras del sistema nervioso periférico, como por ejemplo el nervio frénico, el plexo braquial, nervio radial, mediano, cubital, plexo sacro, plexo lumbar, el nervio obturador y el nervio femoral. Hablando ahora sobre la médula espinal, podemos decir que esta está situada dentro del conducto raquídeo que forma la columna vertebral. Como he dicho anteriormente, está rodeada por unas membranas llamadas meninges. Son tres membranas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. De la médula espinal salen 31 pares de nervios espinales, unidos por las raíces anteriores o motoras, por medio de la cual transcurre toda la información motora, y las raíces posteriores o sensitivas, mediante las cuales se transmite toda la información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Y aquí lo vemos representado. En este caso, esto sería la raíz posterior del nervio espinal, la cual se une junto con la raíz anterior del nervio espinal y forma un solo nervio.
constituido por fibras nerviosas motoras y sensitivas. Si hacemos un corte transversal de la médula, podemos ver dos estructuras de diferentes tonalidades, ¿sí? Por lo menos acá, en este corte transversal, vemos una tonalidad oscura o gris, llamada sustancia gris, y una tonalidad blanca, llamada sustancia blanca. Hablando del encéfalo como tal, este está situado en lo que es la cavidad craneana y se va a continuar con la médula espinal a través del agujero occipital. Al igual que la médula espinal, está rodeado por tres meninges, la dura madre, la adenoides de pie madre, y podemos dividir al encéfalo en tres partes principales. El rombencéfalo, también llamado encéfalo posterior, el mesencéfalo, también llamado encéfalo medio, y el prosencéfalo, también llamado encéfalo anterior. El rombencéfalo está constituido por estructuras como son el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. El bulbo raquídeo contiene muchos núcleos neuronales y sirve también como un conducto para las fibras nerviosas tanto ascendentes como descendentes. La protuberancia, esto que vemos aquí, ubicada en la parte anterior del cerebelo y en la parte inferior del mesencéfalo, también es llamado puente de Barolio. Se le denomina así puente debido al gran número de fibras transversas que tiene en su cara anterior, las cuales conectan los dos hemisferios cerebrales. Este, al igual que el bulbo raquídeo, contiene núcleos neuronales y fibras nerviosas ascendentes y descendentes. El cerebelo, por su parte, se ubica en lo que es la fosa craneana posterior, por detrás de la protuberancia. Y pues bueno, el cerebelo anatómicamente está constituido por dos hemisferios y un vermis. Hablando funcionalmente, el cerebelo está conectado con el mesencéfalo, esta estructura que vemos aquí, mediante los llamados pedúnculos cerebrosos superiores. A la protuberancia está conectado mediante los pedúnculos cerebrosos medios y al bulbo raquídeo está conectado mediante los pedúnculos cerebrosos inferiores. ¿Qué son los pedúnculos? Los pedúnculos son grandes haces de fibras nerviosas que van a conectar el cerebelo con el resto del sistema nervioso. Hablando ahora sobre el mesencéfalo, esta va a ser la parte estrecha del encéfalo que va a conectar el prosencéfalo con el romboencéfalo, entendiendo que el prosencéfalo está constituido por el cerebro y el diencéfalo. Y bueno, el mesencéfalo está constituido por núcleos neuronales y haces de fibras nerviosas tanto ascendentes como descendentes. El diencéfalo está constituido por lo que es un tálamo dorsal y un hipotálamo ventral. Pero no nos enredemos, simplemente llamémoslos tálamo y hipotálamo. El tálamo es una masa de sustancia gris en forma de huevo, como vemos acá. Y pues bueno, estas dos estructuras, tanto el tálamo como el hipotálamo, van a estar relacionadas anatómicamente con lo que es el tercer ventrículo. Bien, esta imagen de acá es una vista anterior de lo que es el tronco encefálico. Y acá pues vemos representadas estructuras como lo que es el cerebelo, también llamado metaencéfalo. Y vemos entonces que el tronco encefálico en orden ascendente, es decir, desde la médula hacia el cerebro, está constituido por estructuras como el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Esta es una imagen del encéfalo visto desde su cara lateral derecha, en donde podemos ver surcos como por ejemplo el surco central, el surco lateral, además de eso circunvoluciones, las distintas estructuras del tronco encefálico como el bulbo raquídeo, la protuberancia. También podemos observar lo que es el cerebelo y
bueno, los distintos lóbulos cerebrales. Como por ejemplo acá podemos observar el temporal, el occipital, el parietal y el frontal. Esta sería una vista inferior del encéfalo, donde podemos identificar estructuras que ya hemos mencionado como el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. Podemos observar el cerebelo también. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es el cerebro. El cerebro va a ser la parte más grande del encéfalo y es esto que podemos ver acá. Todo esto, todo esto, todo esto. Todo esto es el cerebro. El cerebro pues consta de dos hemisferios cerebrales. Entonces, todo esto sería el hemisferio cerebral derecho y todo esto de acá sería el hemisferio cerebral izquierdo. Bueno, una estructura muy importante que es la encargada de conectar ambos hemisferios cerebrales es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una masa de sustancia blanca. La corteza de cada hemisferio va a presentar pliegues o circunvoluciones separados por cisuras o surcos, que ya los vimos en las imágenes anteriores. Y pues bueno, la corteza está constituida por sustancia gris. En la profundidad de los hemisferios cerebrales dentro de esa sustancia blanca van a haber masas de sustancia gris que las vamos a conocer como núcleos o ganglios basales. Los ganglios basales son esta estructura que vemos acá. Otra estructura es la corona radiada. La corona radiada va a ser ese conjunto de fibras nerviosas con forma de abanico, como vemos acá, que va a atravesar toda la sustancia blanca del cerebro hasta la corteza cerebral y desde esta corteza hasta el tronco encefálico. ¿Qué pasa con esta corona radiada? Que ella converge o se une con lo que son los ganglios basales y entonces pasa entre ellos como una cápsula interna. Hay un núcleo neuronal con cola, que es este, ubicado en el lado medial de la cápsula interna, y pues este núcleo se llama núcleo caudado, constituido por cabeza del núcleo caudado, cuerpo y cola. Por otro lado, el núcleo neuronal en forma de lente del lado lateral de la cápsula interna es llamado núcleo lenticular. Y este núcleo lenticular está constituido a su vez por lo que es el putamen y el globo pálido. Bien, hablando ahora sobre el sistema nervioso periférico, pues habíamos dicho que consta por nervios craneanos y espinales y por ganglios. Bien, entonces van a existir 12 pares de nervios craneanos, que son fibras nerviosas que salen del encéfalo, y van a existir 31 pares de nervios espinales, que son fibras nerviosas que salen de la médula espinal. ¿Sí? Con respecto a estos últimos, pues vamos a tener 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos y 5 pares lumbares y sacros y un par coxígeo. Cada nervio espinal está conectado a la médula espinal mediante raíces anterior y posterior, como vemos acá en esta imagen: raíz posterior, raíz anterior, nervio espinal. Vamos a hablar más a profundidad sobre estas raíces. Bueno, tenemos que las raíces anteriores, ¿sí?, van a ser haces de fibras nerviosas que van a llevar impulsos desde el sistema nervioso central, es decir, que van a ser fibras eferentes. Un ejemplo de estas son pues las fibras motoras, las que se dirigen hacia los músculos esqueléticos y las hacen contraer. Y por otro lado, las raíces
posteriores son fibras nerviosas aferentes, es decir, que van a llevar impulsos hasta el sistema nervioso central. También son denominadas sensitivas, pues están vinculadas con esa transmisión de la información sensitiva, como lo es el tacto, el dolor, la temperatura, la vibración. Y como había dicho anteriormente, estas dos raíces se unen formando el nervio espinal. Entonces podemos decir que un nervio espinal está formado por una mezcla tanto de fibras motoras como de fibras sensitivas. Podemos ver acá entonces los 8 segmentos cervicales, los 12 segmentos torácicos, los 5 segmentos lumbares, los 5 sacros y los segmentos pues coxígeos. Por otro lado, los ganglios del sistema nervioso periférico pues pueden ser sensitivos o ganglios autónomos pertenecientes al sistema nervioso autónomo. En el caso de los sensitivos, pues no son más que engrosamientos fusiformes ubicados sobre la raíz posterior de cada nervio espinal. Acá lo podemos ver, este sería ganglio de la raíz posterior. Y también lo podemos hallar en el recorrido de los nervios craneales, como por ejemplo el quinto par, el séptimo par, el octavo par, el noveno par y el décimo par. Y lo vamos a denominar ganglios sensitivos de los nervios craneales. Y los ganglios autónomos pues se van a ubicar a lo largo del recorrido de todas esas fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso autónomo. Y esto sería todo sobre organización del sistema nervioso. Aquí pueden ver la bibliografía.